Pues buenos días o buenas noches o buenas tardes en función de cuándo acuda el espectador a este vídeo que vamos a arrancar ahora, este programa de teatro crítico titulado ¿Qué ocurre en Canarias? Para analizar los problemas históricos, políticos y sociales que tienen como protagonista al archipiélago canario, una parte de la nación española, tenemos con nosotros a Carlos Delgado, que tiene un canal titulado Yo Candi Causa, con bastante éxito y que se ocupa de asuntos concernientes, en cierto modo, al materialismo filosófico. Sí, y Y alguna chorrada también. bueno, de todo ahí, ¿no? Supongo. Y tenemos también a Gustavo Bueno Sánchez, que pues por motivos de tipo biográfico y de otra índole, pues es un gran conocedor de algunos de los aspectos que hoy vamos a tratar. Entonces, bueno, ¿qué ocurre en Canarias? Es una interrogante que deja abierto un campo enorme de análisis y yo creo que puesto que nos interesa sobre todo el problema político que suscita ese archipiélago en relación a las inspiraciones marroquíes que se están haciendo cada vez más explícitas, yo creo que sería muy interesante empezar por esos años en los cuales surge o va tomando, va cristalizando el movimiento autonomista que tuvo también una intentona secesionista a través de Antonio Cubillo y del M. Payac y de sus vínculos con el norte de África y en último término, pues evidentemente con esa Francia que estaba parapetada tras esas sociedades magrebíes políticas, de algún modo, ¿no? Entonces, me gustaría que arrancáramos por ahí, si pudiéramos reconstruir un poco la cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que Gustavo estuvo el 4 de julio de 1976 como firmante de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, en los cuales pues se han agarrado muchos de nuestros secesionistas y autonomistas patrios pues para buscar ahí cierta legitimidad, aun cuando todos sabemos, ahora nos lo explicará él, espero, que en ningún modo en esa declaración se dejaba la puerta abierta al secesionismo que muchos propugnan. Ya sabemos que el caso de Canarias no es exactamente, hay grandes distancias, yo creo, con lo ocurrido, con lo que está ocurriendo en Cataluña y en el País Vasco, pero bueno, ciertas semejanzas existen. Entonces, bueno, yo te invito, Gustavo, a que reconstruyas aquellas jornadas de las cuales ha pasado ya más de 4 décadas e intentar ir situando la cuestión. Bueno, pues ya que me haces empezar a mí, el- seguramente para tratar la cuestión esta de qué ocurre en Canarias desde un Sí. punto de vista político y histórico, es necesario empezar por la antigüedad, el presente, y etcétera, pero sí que se cabrían distintos planos y momentos que yo creo que en el programa los podemos analizar y que Carlos podrá ilustrarnos ampliamente sobre este asunto. Que una cosa sería la presencia de Canarias desde la antigüedad hasta los años mismos del descubrimiento de América, que es cuando Canarias se incorpora a España, el, y todo lo que sucede después. Y efectivamente, como tú has dicho, Iván, hay un momento clave que es el que tiene que ver en plena Guerra Fría con una voluntad de apropiación, por una parte, del archipiélago canario y de su importancia geopolítica y estratégica, y por otra, su utilización como moneda de cambio dentro de las disputas que tenían pues, la Unión Soviética, Argelia, Marruecos, Estados Unidos, Francia, etcétera, y aprovechando además una situación muy inestable también de España. Es decir, de la misma manera que ya en programas anteriores hemos visto cómo hubo una voluntad por parte de Estados Unidos de intentar fomentar los regionalismos y los secesionismos en España para romper una unidad de la España potencia económica que está emergiendo desde finales de los años 50 y principios de los 60, y tiene que ver pues el surgimiento de ETA a finales de los 50, etcétera, etcétera. Pues con Canarias sucede algo parecido.
Y has mencionado a Antonio Cubillo. Yo personalmente conocí a Antonio Cubillo, como tú has dicho, en Argel. El día, el 1 de julio del año 76, es decir, Franco se había muerto hacía 8 meses, y, y justo comenzaba ese día un encuentro que quería presentarse como continuador de los tribunales Russell, que luego en realidad se convirtió en la reunión donde nació la Liga de los Derechos de los Pueblos y se aprobó la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. Yo había caído por allí, invitado por el Frente Polisario, junto con otros 3 españoles, que también íbamos en el grupo de los invitados por el Frente Polisario. Los otros 3 eran 10 años mayores que yo. Era pues Antonio Masip, que era el presidente de la Asociación de Amigos del Sáhara, que luego fue alcalde de Oviedo y eurodiputado por el PSOE, Emilio Menéndez del Valle, que también fue eurodiputado y embajador de España, y Fernando Mariño, también del año 45, que murió, por cierto, hace 3 años, y que también vinculado al PSOE y catedrático de Derecho Internacional. Y entonces y coincidió aquello con, para que la gente se sitúe en el momento político de España, con la dimisión de Carlos Arias Navarro. Es decir, el día 1 de julio es cuando Adolfo Suárez sustituye a Arias Navarro. De hecho, nosotros que estábamos, y para que también se sitúe, el periódico El País había aparecido hacía 1 mes y medio. Es decir, nada más que llegamos a Argel, pues era mandar el comunicado al periódico, al País, para saber que estábamos allí, para informar de lo que estaba sucediendo en aquella conferencia internacional. Y ahí, el primero con el que nos encontramos fue con Cruz Melchor Eyachama, que era representante de la Alianza Nacional para la Reconstrucción Democrática de Guinea, que era pues un español guineano exiliado en Suiza, donde sigue hoy día exiliado en Suiza, aunque bueno, hoy como ciudadano suizo. Y al poco nos encontramos se acercó a saludarnos Cubillo, que iba con un acompañante más joven, en un contexto en el que estábamos ahí como 500 personas, y entonces españoles éramos pues estos 4 que he dicho, José Rivera, que era un antiguo clérigo vinculado a una organización católica del Obispado de Barcelona, Germanament, y que luego fue el que presidió CIDOF, que un centro de estudios sobre el tercer mundo, etcétera, que murió también hace unos pocos años, y Cubillo y su acompañante. Claro, en ese contexto de un montón de grupos internacionales, etcétera, yo recuerdo perfectamente que nos pusimos allí a hablar y yo al acompañante de Cubillo le dije: ¿tú eres también español? Y entonces él me dijo: no, yo soy guanche. Claro, aquello fue una cosa así un poco chocante, porque obviamente nosotros sabíamos de Cubillo, pero a Cubillo no nos lo tomábamos en serio desde Oviedo, porque Cubillo ya estaba emitiendo por Radio Argel Internacional y tenía su programa, pero claro, resulta que en esa hora de emisión que le daban, al final Cubillo decía: ahora vamos a emitir en clave para el comando Tacoronte. Y entonces empezaba pi, 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 pi. Además, claro, cuando escuchábamos esto era un cachondeo absoluto, porque todo el mundo sabía que no existía ni el comando Tacoronte, que aquellos pitiditos pues era un modo de querer aparentar lo que no había detrás. Es decir, Cubillo estaba intentando construir una suerte de apariencia de un sustrato independentista en Canarias, que en realidad era él, en aquel momento, digo, en 76. Luego, efectivamente, los acontecimientos se fueron adelantando muy rápidamente y antes de 2 años, pues ya había conseguido, en febrero del 78, Cubillo consiguió que la Organización de la Unidad Africana aprobara la africanidad de Canarias y estuviera en un tris de ser
presentado no al Comité de los 24, sino a la propia Asamblea General de la ONU, que podría determinar como colonia un proceso rápido de autodeterminación, y también en ese avance de las acciones del MPAYAC en el interior, pues está el asunto de los rodeos, pues tan vidrioso, que propiamente no fue un atentado del MPAYAC, pero que indirectamente, al haber puesto una bomba menor o un petardo en una floristería del otro aeropuerto, determinó que hubiera un colapso en el aeropuerto que provocó la mayor catástrofe aérea y fuera o no fuera aprovechada contra el MPAYAC, pero que evidentemente tuvo que ver con aquel contexto de alguna manera. Sí, y justo en el mes de febrero creo que fue, se produce también un atentado con bomba que un policía nacional al ir a desactivarlo muere. Es decir, ya hay el primer muerto del MPAYAC. Sí. Y entonces, claro, ahí coincide lo que en el programa sobre Ceuta comentó Otero Novas, de las presiones de Estados Unidos hacia España para entrar en la OTAN, o la amenaza de apoyar el independentismo canario, siendo así que Cubillo, cuando intervino allí en los actos de aquel congreso en julio del 76, pues era absolutamente antinorteamericano, y de hecho pues muchos le atribuyen pues una influencia soviética, etcétera, que yo tampoco creo que fuera así, porque eso entra dentro también de la propaganda. Pero bueno, quiero decir que más bien a Cubillo le estaban auspiciando desde Francia, desde Suecia, desde la socialdemocracia europea, que eran los que estaban moviendo en buena medida todas estas cosas. Y entonces, lo que sucedió con Cubillo en el 78 fue que aquellos avances mediáticos, bueno, que de hecho, pues, en el famoso documental Cubillo, Historia de un crimen de Estado, ¿no? Pues Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA, reconoce, decir, coño, Cubillo, que no tenía ninguna infraestructura en Canarias, era conocidísimo, y la ETA, que sí que teníamos infraestructura en el País Vasco, no nos conocía ni Dios, que se quejan de esa situación. Claro, ¿qué sucede? Pues porque ahí se produce, pues efectivamente, una operación de Estado chapucera, porque fue una operación chapucera que fue neutralizar a Cubillo, y que con el tiempo pues han ido surgiendo las teorías, y ahí no fue solo cosa del Ministerio del Interior, de la inteligencia del Estado, sino que también pudieron influir espías alemanes, porque inversores alemanes en Canarias estaban preocupados por la crisis que para el emergente turismo podía sufrir todo el proceso del MPAYAC, etcétera, etcétera. De hecho, el atentado contra Cubillo pues determinó prácticamente, bueno, y luego la mayor oreja moviéndose en la conferencia de Jartum, que ya muchos estados africanos reconocen la españolidad de Canarias y no su africanidad y estas cosas, pues esa fue una situación que acabó así. Pero sí que Cubillo dio el paso para promover pues un gran interés, pues digamos, si no ya secesionista, pues sí, como sucedió en otras regiones de España, por los asuntos de interés regional. Y entonces, en estos 40 años, pues la situación de Canarias en este respecto es muy parecida a lo que ha sucedido con otras comunidades autónomas. Es decir, ha habido dinero para financiar estudios locales, etcétera, etcétera, y ha tenido su éxito. Y entonces, claro, con todas las distorsiones propias del caso, es decir, pues estudios emocionados diciendo la introducción del krausismo en Canarias, ¿no? Como si eso fuera una gran... Bueno, como se hace la introducción del krausismo en Extremadura o la introducción del krausismo en Murcia, como quien pueda hablar de la introducción de la peste o de la introducción, pero claro, como el krausismo suena bien, pues parece que es ponerse en Europa o ponerse en el mapa, en la modernidad. O el verano pasado que estuve mirando un poco yo lo de estas cosas, ¿cómo se llama? Lo de la homeopatía. Pues también hay una tesis doctoral que es la homeopatía en Canarias, y el que la escribe está feliz porque parece que como Canarias empieza a haber homeópatas, pues ya Canarias ya
cumple los parámetros europeos. Y dice, pues vale, bien, y la sífilis y lo que te dé la gana, ¿eh? Pero que sí que... Bueno, y en ese caso ya habrá ocasión de comentar, pues se han dado todos los pasos con todas las contradicciones, pero que encajan muy bien aquí. Claro, porque Cubillo yo tuve ocasión, yo hablé con Cubillo, él me dio documentos, tengo bastantes documentos, tenían habría un que librito publicar, publicado, Gustavo, tenían esos una serie de documentos. petroglifos. No te los guardes. ¿Eh? No te los guardes los documentos. No, hombre, son cosas. Pero que era me recuerdo, por ejemplo, una serie de petroglifos con los cuales se pretendía reconstruir allí pues el Guanche, el no sé qué, cuando sí, Cubillo vuelve. El problema de esa pretendida reconstrucción bereber, amasij, es que cuando hablamos hablamos de familias de lenguas bereberes, claro, que es como hablar de familias de lenguas sino-mongólicas, ¿no? Quiero decir, que hay una cantidad de lenguas que hace que sea muy difícil una reconstrucción tal, sobre todo si tenemos en cuenta el tiempo de aislamiento entre las tribus canarias que vienen del norte de África y son exiliadas a las diferentes islas durante un periodo aproximado de unos 3 siglos por el Imperio Romano, que permanecen allí durante aproximadamente casi un siglo, hasta que llegan primero los normandos, los castellanos y demás, y que no tienen la técnica de navegación y por lo tanto están aislados en cada una de esas islas, de tal manera que sí, permanece algún topónimo, permanece algún nombre propio, pero son prácticamente ininteligibles entre sí. Por lo tanto, ni siquiera se puede hablar de una lengua común, o sea, ni muchísimo menos de una identidad prehispánica canaria común. Se puede hablar de una identidad de los pueblos de los canarí, llamados así como una voz latinizada del pueblo este que se encontraba en medio del Atlas africano. Pero esos pueblos eran unos pueblos neolíticos que tampoco tenían una concepción ni siquiera estatal, era más bien una cuestión tribal. Pero en cuanto son desplazados a Canarias, en sucesivas oleadas, ese posible idioma común, esa posible lengua común, tras 1000 años de aislamiento, se pierde completamente. Es imposible, es una quimera. Y coincide que en esos mismos años, por ejemplo, en Asturias se estaba reinventando el bable, o queriéndole darle forma también como una voluntad de crear una lengua nacional. Claro, ahí Cubillo lo tenía bien fastidiado con el guanche, porque es que eso era absolutamente imposible. Es decir, no había ni hablantes, sí, ni cercanía, ni nada. Claro, otra de las cosas que en aquella propaganda que a mí me dio Cubillo entonces, que chocaba totalmente, era presentar al Corredera como un líder independentista. Claro, entonces el Corredera pues era un prófugo, era un bandolero, un kinky o lo que fuera. Que hubiera sido del PC o lo hubiera dejado de ser, eso son ya historias para... Pero Corredera era un poco parecido a lo que en Asturias fue Bernabé. Pues, ¿qué decir? Pues un personaje que efectivamente, con delito de sangre, que fue ajusticiado en el 59, pero claro, Cubillo al Corredera le quería dar un matiz ya de protoindependentista, lo cual era una ficción absoluta, porque es que no pasaba por la cabeza del pobre Corredera aquellas historias. Es decir, Cubillo había cogido una serie de elementos para intentar construir los elementos para poder justificar un movimiento de independencia del archipiélago canario, mantenido físicamente por Argelia, porque Cubillo estaba desde el 63 en Argelia. Y esto que os acabo de decir de los mensajes al comando Tacoronte, los pitiditos aquellos, sin embargo, como también Radio Argelia Internacional se escuchaba en Hispanoamérica, yo os pongo como ejemplo lo siguiente. A mí, uno de aquellos días, me invitaron a Radio Argelia Internacional a comentar sobre la situación en España y sobre la Declaración de los Derechos de los Pueblos y tal y cual. Y por circunstancias de la vida, a mí en una mesa redonda me tocó estar con Ana María Guevara, que ahí, claro, la hermana del Che la veíamos como la hermana del mito, que iba con su compañero Federico, que los dos eran montoneros, que estaban exiliados, argentinos montoneros, exiliados en Roma, y entonces a lo largo, tuvimos como una hora ya hablando en aquel programa, y entonces yo me atreví a decir que lo que me pareció una mistificación era lo del M. Payac y sobre todo lo del comando Tacoronte. Lo dije allí, que esa misma emisora emitía esos ruiditos.
Eso no existía en Canarias, que nadie recibía esos pitiditos. Pues Ana María Guevara inmediatamente no me tachó de godo, porque eso lo hubiera dicho un canario, pero sí prácticamente pues como si yo fuera Hernán Cortés y estuviera negando la realidad del sometimiento colonial del archipiélago canario. Y dije, no, mira, es que no es la misma situación. Es decir, y si no entendéis esta diferencia, no entendéis nada. Claro, claro. Y porque además, en la Declaración de Argel de los Derechos de los Pueblos, en absoluto se apoyaba la secesión de un Estado ya existente que estuviera constituido democráticamente. Es decir, no participaba ETA, no participaba el Sinn Féin, por ejemplo, y eso dio lugar a una serie de complicaciones incluso dentro de los mismos colegas cercanos al PSOE o luego cercanos al PSOE que allí fueron con respecto a la Declaración de Argel, porque uno de los artículos de la Declaración de Argel es la autodeterminación no se podrá argumentar para romper un Estado nacional consolidado y existente. Claro. Artículo 21, Gustavo. Artículo 21. Bueno, entonces eso, cuando la Declaración de Argel, que se apoyaron a ella los vascos, los catalanes, lo que hicieron fue quitar ese artículo, claro, o poner una notita diciendo este artículo se enmendará en otra reunión ulterior. Eso fue una cosa absolutamente... Claro, con el tiempo de aquella, nosotros pensábamos que algunas de aquellas organizaciones, como era, por ejemplo, ANRD, la de Cruz Melchor, las financiaba la Unión Soviética, como se decía del MEPAYAC. Luego, muchos años después, y quien tenga interés, pues puede escuchar el testimonio de Cruz Melchor en 10 horas de grabación que hicimos, sí, y que está ahí en internet, en Oviedo 10 creo que está. Quien financiaba aquello era Olof Palme, no era la socialdemocracia. Y entonces los intereses eran mucho más oscuros de lo que había. Pero claro, dentro de toda aquella confusión y aquel tinglado, pues aquello podía funcionar. Entonces, yo creo que aquí, una vez que ya hemos dicho esto, es interesante ir hacia atrás en el sentido siguiente. Cuando tras la batalla de la Laguna, es decir, España se apropia, ¿no? Se asienta en el archipiélago canario, previamente ahí no hay un Estado, no hay una unidad política nacional, es una situación distinta. Entonces yo creo que esto sería interesante que Carlos presentara estos antecedentes para que el público pueda enterarse, ¿no? Sí, yo me gustaría hacer una pequeña... Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero voy a poner una serie de mapas para que se pueda ver un poco la distribución de estos pueblos de origen líbico-bereber, dónde se encontraban y un poco el proceso por el que pasaron. Un proceso... comparto aquí pantalla, me dicen si se ve correctamente. Estamos viendo aquí la Mauretania tingitana, ¿vale? Y esto, volvemos atrás y vemos aquí pues el Atlas Medio y en esta región se ve el ratón también, ¿verdad? Sí, vale, pues en esa región de ahí sería donde estaban pues la tribu de los Canari. ¿Vale? Pues esa tribu de los Canari, según describe Plinio el Viejo en su Naturalis Historia, recibe ese nombre de mano de los romanos, ¿no? No así las islas. Hay una confusión con respecto al nombre de las islas, que reciben su nombre también por Plinio el Viejo, por expediciones realizadas por el rey Juba II, que manda a hacer unas expediciones a las Islas Purpurarias y dice que esa expedición trae para el rey 2 canes de gran tamaño, cosa que en principio parecería no tener ninguna importancia, ninguna relevancia. ¿Por qué mencionar esta historia de unos perros grandes? Pues bueno, no tendría mayor importancia. Pero tenemos aquí un mapa de la distribución histórica de la foca monje, ¿vale? La foca monje era un animal, que llegó a venderse en el siglo XIV
por 500 doblas de oro por expedicionarios franceses que venían hasta la isla de Lobos, llamada así no porque hubiese presencia de ningún Canis lupus, sino por esta foca monje, que es un animal de larga envergadura, de 3 metros, cuyas pieles y cuyas grasas servían como producto para elaborar una serie de productos que iban desde el calzado hasta ropa de cama, pasando por todo tipo de aceites, jabones y demás. ¿Qué pasa? Que la actividad cinegética del Mediterráneo los habían llevado prácticamente a la extinción, y en las Islas Canarias pues encontraban las focas monje un reservorio natural en el que no tenían predadores porque estaban efectivamente inhabitadas. Esa es la razón por la que las tropas de expedición de Juba II van a las Islas Canarias, y la confusión de la traducción de Plinio el Viejo de ese canis latino, que no iba referido a ningún tipo de perro, sino que iba referido efectivamente a las focas monje. Pues aquí, debajo del Atlas Medio, estaba la tribu de los Canari, ¿vale? Que ese es un nombre que surge como juego de palabras del gentilicio real de ese pueblo que estaba por ahí, que se llamaban así de manera despectiva por el juego de palabras que fonológicamente favorecía el nombre real que ahora mismo desconocemos, en su condición de bárbaros, de gentes no asimilables, y por lo tanto, pues eso, de gentes que habla como perros, ¿no? De ahí ese nombre. Que de nuevo recoge Plinio el Viejo en su Naturalis Historia. Todo esto arqueólogos contemporáneos como André Jodin y demás pues lo han verificado. Han verificado la coincidencia con estos topónimos que coinciden, ¿no? en el tiempo. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que, tras la rebelión de los Maure, tras la revuelta de Aedemón, los romanos se cansan de esta tribu y los envían durante una extensión de aproximadamente 2 a 3 siglos a estas islas con la intención de establecerlos allí con todo el coste que se suponía, con todo el coste del transporte marítimo o terrestre, con todo el coste del avituallamiento, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo hacen? Pues lo hacen, ¿por qué realizan esa poena insularis, esa pena de destierro insular? Pues probablemente por la capacidad que podría eso de generar un futuro comercio con esta foca monje. ¿Qué ocurre con la foca monje? Pues por la fuerte actividad cinegética se extingue de esta región, se extingue, desaparece de las Islas Canarias, y entonces las Islas Canarias dejan de tener un interés para el Imperio Romano y en general para el resto de Norte de África, y son olvidadas y delegadas en la historia durante prácticamente hasta la llegada de los normandos, ¿no? en el siglo XIV, en el siglo XV y demás, ¿no? Entonces, efectivamente, no hay como estas tribus son traídas en diversas oleadas y son una tribu que no tenía conocimientos de navegación y que luego, si pudieran tenerlo y fuera muy básico, el coste de oportunidad que suponía trasladarse de una isla a otra era tremendo, porque no sé si alguno de ustedes ha ido a las Islas Canarias y ha ido en barco a las Islas Canarias, ha viajado en barco de una isla a otra. Ahora, claro, ahora tenemos ferries y grandes embarcaciones, pero un viaje en balsa desde la isla de Tenerife a La Gomera, por ejemplo, no resulta nada difícil en el 99% del año. Hay 3 días al año en septiembre donde se puede viajar y están las aguas más o menos tranquilas, pero durante el resto del tiempo es prácticamente imposible hacerlo con una balsa así. Y si lo logras es un milagro. Y además, ¿con qué fin? ¿Con que llegues y el guanarteme de turno te aniquile? No, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido en términos prácticos. No puedes volver después. Y además, si había conflictividad dentro de las diferentes organizaciones por ejemplo, en la isla de Tenerife, hablamos de mencellatos, ¿no? Había mencellatos que sí, había algunos que tenían vasallajes frente a otros que eran más poderosos. En cualquier caso, no había una organización central, unitaria de eesos mencellatos. No existía un Tenerife unido en un... Es verdad que se realizaba lo que se conoce como el Tagoror, ¿no? Que era la unión de los menseyes, pero eran uniones de tipo... digamos, unos contra otros enfrentados. O sea, era una biocenosis, por decirlo en términos materialistas, ¿no? Era una biocenosis de
de disparidad de poderes, ¿no? No había en cualquier caso ningún tipo de unidad ni en Tenerife ni en Gran Canaria. De hecho, la conquista española o de la corona de los Austrias y demás, si tiene éxito es precisamente gracias a esta circunstancia. Es decir, la conquista canaria no se logra por el poderío militar desplegado por la corona de Castilla, sino más bien por la capacidad persuasoria y la capacidad de llegar a pactos con los diferentes menseyes. Por ejemplo, el mensey Añaterbe, que es el primer mensey en pactar para liberarse del yugo o para vengarse o para, liberar cuitas con otros menseyes y otros menseyatos, se enfrenta a ellos pactando con los españoles. Y luego esos menseyes son llevados a los reyes católicos a presentárselos, ¿no? Y lo mismo ocurre por ejemplo, en Gran Canaria con Fernando Guanarteme, que se bautiza y pacta con los españoles y, en fin, y eso aparece luego, por ejemplo, en heráldica y en todo tipo de símbolos. Sí, le dan el nombre de Guanarteme como apellido al cristianarlo, a los reyes católicos, y se convierte en un aliado. Claro. Y claro, porque también es la condición de hidalguía, ¿no? Claro. Le permiten tener el don delante. Claro. Es don Fernando Guanarteme. Ahí lo divertido es como, por ejemplo, a Fernando Guanarteme, algunos lo consideran hoy un traidor. Sí, claro. Claro, pero ¿traidor de quién? ¿Traidor de quién? ¿Un traidor a quién? Exacto. Un traidor a una imaginada, inexistente identidad unitaria que es imposible, que era imposible. Era imposible de manera física, porque no había navegación ni manera, y si la hubiera, era precaria y no tenía sentido, en el sentido del coste de oportunidad que suponía, incluso interna a nivel insular. A lo mejor en islas más pequeñas como La Gomera o el Hierro, que son bastante pequeñas, sobre todo el Hierro, y una población menor, pero no, ni aún así. En las islas mayores, en Tenerife y en Gran Canaria, desde luego no había esa tal unidad. Recuerda un poco a lo ocurrido en América, claro. Sí, claro, es exactamente, mutatis mutandi, es lo que pasa con los tlaxcaltecas en la toma de Tenochtitlán, ¿no? O sea, cambiamos a los tlaxcaltecas por el menseyato de Güímar, por ejemplo. Y tenemos el mismo caso. El menseyato de Güímar es el menseyato al que pertenecía Añaterbe. Entonces, es muy parecido. Se trata de pactos contra terceros que se presentan como agresores. O sea, ¿la traición a quién se realiza? Pues no, pues este mensei que está bajo un régimen de vasallaje y de peligrosidad constante por los otros menseyatos, decide pactar con los españoles, asimilarse, bautizarse y, bueno, formar parte de... Y estamos hablando de entre 15 y 30.000 personas, habitantes, ¿no? Aborígenes, digamos, ¿no? Sí. Que había en todas las islas, que efectivamente en la batalla de la Laguna en 1495 fue, ¿no? Estamos hablando del adelantado de Alonso. Hubo pues 1.000 muertos o los que fueran, pero cambió radicalmente la situación y entonces, es decir, que a los efectos de las argumentaciones luego jurídicas posteriores, ¿no? Sí. Hubo una incorporación a la corona de Castilla, una cristianización, con la diferencia de que la cantidad numérica era relativamente pequeña y entonces era mucho más pequeña de los aborígenes, digamos, que se encontraron en Cuba había otra, nada de México, claro. Y yo diría que había otra característica específica de las Islas Canarias que hizo, por ejemplo, que no se produjese una pigmentocracia como sí se produce en los procesos americanos. Hay una distinción, digamos, a lo mejor llamarla racial no es adecuado porque en esa época no se hablaba de raza en el término nazi que se utiliza en la edad moderna, ¿no? O contemporánea, mejor dicho. Pero sí había una división pigmentocrática por el color de piel, ¿no? El criollo y toda esta... sí. En Canarias, sin embargo, por la cercanía porque cuando hablamos de... La gente tiene a veces una idea del canario... O sea, cuando pensemos en un canario aborigen, en un guanche,
en un bereber, por lo tanto, pensemos en alguien como San Agustín, que era bereber también, ¿no? O sea, esa sería una referencia. A lo mejor yo no soy un muy buen ejemplo de canario, ¿no? Porque por ser tan blanquito y demás. Es verdad que parte importante de mi familia viene de Cataluña. Entonces, bueno, quizás no sea, pero en fin, hay gente más morenita que yo. No eres el fenotipo, digamos, ¿no? Sí. No soy él, pero de todas maneras, el fenotipo canario, es verdad que el guanche el guanche a nivel genético, si es que eso le importa a alguien que no sea un nazi realmente, el genotipo, o sea, el genotipo guanche permanece, y eso lo sabemos por los análisis del ADN mitocondrial, que solo se transmite por la mujer, como es lo natural. Entonces, pervive, la mayoría de los hombres guanches mueren o bien en combate o bien por enfermedad. Muy parecido a lo que... O sea, cada vez que llega un buque, no solo español, sino un buque inglés, un buque holandés, un buque francés, trae la peste, trae la fiebre amarilla, trae la modorra y caen como moscas. Y entonces la principal causa de muerte es la enfermedad traída de Europa. Bueno, dadas estas pinceladas, yo creo que... Todavía habría más cosas que añadir, pero yo creo que es importante también que Iván, si puede... todo lo que tiene que ver con la inteligencia americana y la influencia para volver un poquito al presente, porque igual yo me he ido atrás, demasiado atrás, y igual está bien hacer un... No. Pero resulta que atrás, no, pero ojo, pero aunque sean cosas muy sabidas, conviene también un segundito. Las Islas Canarias fue lugar esencial de todo el tráfico con América. Y entonces eso determinó también que no estuvieran aisladas, que dentro de lo que es la Macaronesia, donde entran las Azores y entra todo lo demás, que es una zona que hoy día que tiene unas peculiaridades naturales propias. De hecho, pues en Gijón tenemos un jardín botánico atlántico especializado pues, en la flora macaronésica, ¿no? Y como anécdota, la mayor parte de las palmeras que hay en el norte de España, que todos los indianos que venían de América hacían creer que eran americanas, son palmas canarias. Porque cuando las traían sus palmeras desde América, llegaban a Canarias y se habían muerto. Y entonces allí cogían palmeras canarias, las traían a la península. Y las colaban por americanas. Yo verifico que sí eran autóctonas canarias. Claro, eran canarias. Pero, de verdad, porque luego... Plinio el Viejo también habla de esas palmeras y de esos dátiles, etcétera, etcétera. O sea que lo verifico como canarios. La palma de Canarias la hacía pasar luego por americana. Porque si no, pues no se podía presumir de viajero más lejano. Y entonces eso determina que, por ejemplo, la relación de Canarias con Cuba, con otros sitios de América, sea Venezuela, ¿no? Y el tráfico y los cruces. Sí, bueno, también la migración. La migración, todo, claro. Por ejemplo, gran parte de mi familia paterna emigró a Venezuela. Mi padre nació en Caracas y vino aquí con 13 años. Así es, pero que esos vínculos se han producido durante 500 años. Es decir, que no es la situación, porque esto conviene recordarlo, de algunas colonias francesas en sitios inhóspitos que los franceses han logrado mantener como territorios ultraterritoriales europeos con el mismo estatuto que tiene Canarias, ¿no? Digamos, volviendo otra vez a toda la ideología de la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial y al estatus que en el contexto de la Unión Europea tiene hoy el archipiélago canario, que es equivalente a neocolonias francesas que no tienen nada que ver con lo que ha sido la historia de Canarias, sino que sobre todo porque a diferencia de lo que podría ocurrir incluso, por ejemplo, en América, donde te encuentras, pues yo qué sé, indígenas no asimilados a la sociedad, al resto de la sociedad política o a formas hispánicas, aquí en Canarias eso no existe, Eso no existe por una cuestión simplemente de dimensión, de escala.
Es que no, no puede darse, mira que yo vivo en un pueblo perdido aquí de la isla, vivo en el último, en el quinto pino de la isla, ¿no? Y aquí la gente no vive en el neolítico, aquí me ven, tengo luz eléctrica, internet, 300 megas, yo qué sé. Sí, vamos a ver, si en todo caso el programa ha empezado, y volvemos a ello, pues por la voluntad reciente de islamización y de penetración marroquí, fundamentalmente. Pero que Canarias fue muy apetecida antes por alemanes, por otros, etcétera. Que decir, cuando, por ejemplo, pues todos los centros de investigación alemanes a principios del siglo XX, etcétera, es decir, el traslado de... Y en ese sentido, pues lo que podría parecer una extravagancia, como es, por ejemplo, la creación de la Academia Canaria de la Lengua. Que eso es una cosa que habría que No, pero yo, atiende, las críticas a la Academia... pero sí, vamos, el primero que la critico pueden ser totales, pero en el contexto, por ejemplo, de una comunidad autónoma, para decirlo en el contexto geopolítico interno español, que tiene 7.000 kilómetros cuadrados, que tiene 2 millones de habitantes, pero que recibe varias veces más de millones de turistas, los problemas que hay son problemas de sometimiento al alemán, de sometimiento al inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, que exista una Academia Canaria de la Lengua que su objetivo es el estudio y descripción de la variedad canaria de la lengua española. Es decir, no está reivindicando el guanche. Claro, obviamente no les pueden hacer... Bueno, perdón por la interrupción. Digo los de la academia, ¿eh? Pero... Hay por todos los lados. Pero sí. Siempre se buscan etimologías falsarias eso por supuesto, y cosas por el estilo, ¿no? Eso es vicio total, claro, hombre. Por ejemplo, el propio término guanche, por lo visto, según investigaciones, pero claro, eso no se lo digas a alguien de la Academia Canaria de la Lengua porque te desuella directamente, ¿no? Pero es un exónimo de origen del francés antiguo. Y claro, eso no que tiene que ver con una persona que esquiva, persona que se agacha, que se agazapa, ¿no? Y por lo visto es un exónimo. De ahí que aparezca en todas las islas, pese a que no haya esa lengua común. Hay sitios que se llaman la guancha en varias islas. La guancha, el guanche, no sé qué, aparece en todas las islas, ¿no? Y de ahí, y por escritos de varias crónicas franceses, de Cadifec, de Betancourt, etcétera, etcétera, se sospecha, o las pruebas apuntan a eso, a que guanche es un exónimo, no es una palabra guanche. Pero por ejemplo, esta academia... O sea, no es una palabra berebera masij. Reconocer que la canariedad es un hecho lingüístico y cultural que se define y se explica como hispánico. Claro, son toda una serie de contradicciones. Claro, luego no puede entrar dentro de la Asociación de Academias de la Lengua porque son academias nacionales, pero está afiliada colateralmente. Pero aunque puede ser muy criticable la ideología, fruto, pues, de los resabios iniciados por Cubillo y luego potenciados por el regionalismo común a todos los sitios, sin embargo, en un contexto de intento de invasión lingüística europeo, digamos, pues tiene su interés, aunque sea una institución reciente. Claro, mucho más grave es lo que está sucediendo ahora, desde hace varios años, en buena medida, pues por la falta de potencia y de defensa de la nación española por parte de los sucesivos gobiernos, ¿no? En el sentido, pues qué sé yo, por lo que todo el mundo sabe, Marruecos amplía sus aguas territoriales y aquí nadie dice nada. Buscando ese telurio que por lo visto podría representar el 10% del telurio total mundial, que es una cifra disparatada. Claro, no. Si es que además lo curioso es que eran los mismos argumentos, digamos, de la riqueza que utilizaba Cubillo en el 76. Él, en su intervención en aquel congreso en aquella reunión que tuvimos en la conferencia de Argel, Cubillo estaba atribuyendo la voluntad, la defensa de la independencia de Canarias para no caer en manos de Estados Unidos, porque tenían sus voraces deseos imperialistas
de apropiarse de las ingentes riquezas que ya habían detectado en buena medida, pues lo mismo, que un poco parecido a lo que pasó claro, con sí, el Sáhara y con Bukrak, es decir, el pero claro, conocimiento, los ¿a estudios geológicos de qué saber tipo de...? Sí, las amplias riquezas que el había cobalto, a lo naturales. mejor, que también se encuentra cobalto en esas aguas. Claro, claro, no, no, por eso, por eso. Porque en el caso del telurio, el cobalto también, pero sobre todo el telurio, se usa pues para hacer placas solares de última tecnología, se usa para hacer microchips de teléfonos móviles. Quiero decir, y además está empezando a escasear. O sea que en este caso, cuidado, que estamos hablando de un componente, digamos, basal, territorial, muy importante. La cuestión es corticalmente cómo defender eso. Bueno, vamos a ver, yo por aportar a un granito de arena muy mínimo, la verdad. Ya hemos hecho, bueno, hemos echado una ojeada desde el 76, cuyo observador privilegiado fue Gustavo. Tú, Carlos, has, digamos, reconstruido mínimamente, ¿no? Sí, mínimamente porque... origen, porque yo sé que es mucho más prolijo todo ello. Yo añadiría un dato que quizá pueda ser oportuno, ya que habéis tocado el tema de las autonomías, y todos sabemos que Estados Unidos, con el Congreso por la Libertad de la Cultura, del que tanto hemos hablado, pues fue poniendo en marcha la idea de comunidades diferenciadas, que es una especie de precedente de las autonómicas. En el caso de Canarias, también esta región fue objeto de interés del Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura. Simplemente doy unos datos que tengo de un artículo publicado en Libertad Digital hace unos años por mí, ¿no? Y sacado, por supuesto, de los archivos de Pablo Martizaro. Bueno, pues Pablo Martizaro, 10 años antes, casi una década antes de los episodios de Argel, 12 en concreto, pasó en junio del 64 por Canarias. ¿Para qué? Pues para año, por cierto, en el cual surge el Payac, si no estoy mal informado. Pasó para ir captando o ir haciendo una operación similar a la que había llevado a cabo en otras regiones españolas. En principio se estableció un cara a cara en lo que ellos llaman Castilla y Cataluña, y después pues, se fue fragmentando esas unidades que dieran paso a comunidades diferenciadas, pues casi coincidentes con las actuales autonomías. En el caso del viaje que realiza Martizaro en junio del 64, para dar una serie de nombres, tengo aquí los datos. En Santa Cruz de Tenerife entró en contacto con el abogado José Arocena, socialista en su juventud. Junto a él, en el informe de Martizaro aparece el economista Aristides Ferrer, lo digo para el que tenga un conocimiento más profundo de aquellos ambientes canarios de la época, también socialista, Ferrer. También estuvo Domingo Pérez Minic, muy famoso, yo creo que es el más famoso, crítico literario, sí, sí. Y muy vinculado a Arocena. Y también Alfonso García Ramos y Fernández del Castillo, presidente del Ateneo de La Laguna. También José María Hernández Rubio, profesor de Derecho Político, antiguo falangista, por cierto. Gumersindo Trujillo. Carlos Pinto Grote, médico psiquiatra y prestigioso poeta del momento. Ya sabemos que esta es una organización de tintes culturales. Enrique Lite La Higuera, que por cierto, fue beneficiado con una bolsa de viaje en el extranjero. Y Pedro García Cabrera, poeta, junto a Eduardo Westendalk, coleccionista de pintura contemporánea. En cuanto a Las Palmas, el grupo estuvo constituido por Ventura Doreste, liberal y crítico literario, director de la Casa de Colón, por cierto. Doreste, sí. Que fue nombre de apellido portugués. El puesto de representante del comité en la isla. Pedro Lezcano, Alfonso de Armas, director del Museo Pérez de Galdós, por cierto. Manuel Cardenal Iracheta, director del Liceo Femenino. Juan Rodríguez Doreste, abogado socialista y director del Museo Canario. Manuel Bermejo, demócrata, ingeniero, agrónomo, economista, sociólogo y director del Instituto de Economía Canaria. Rafael Felo Monzón, socialista y pintor, director de la Escuela Luján Pérez. Y finalmente Agustín Millares, comunista en su juventud, poeta y miembro de un clan muy influyente en la isla. Además, pues, en fin, creo que Millares todo el mundo lo conoce. Entonces, estas fueron las personas captadas para esa puesta en marcha de un colectivo que representaría esa comunidad diferenciada canaria, simplemente como pincelada. Entonces,
me parece a mí que hay un vínculo norteamericano clarísimo en este caso. Pues todos sabemos quién operaba tras el Comité Español. Y habría luego un segundo hito, que es el que bien conoce Gustavo, que es ya el que va vinculado a Cubillo y a un nacionalismo, un protonacionalismo, como queramos llamarlo, canario. No sé, Gustavo, si tú en algún momento, después de conocer esos dos polos, digamos, ¿has establecido algún vínculo entre una cosa y otra? O si no lo hay. Es decir, cuando Pablo Martizaro va a Canarias, Cubillo ya está en Argel. O sea, Cubillo en el año... bueno, aquí todas las reconstrucciones de todas estas biografías pues son todas para analizarlas críticamente, como es natural. Pero se supone que va a Moscú, que tiene cierto contacto con el PC, vuelve como abogado laboralista y en el 62 ya se va a París y luego se asienta en Argel. Es decir, Cubillo ya está fuera. Ahora, y en este sentido, las reconstrucciones que posteriormente se hacen de los pretéritos, cada cual, de antifranquistas, de vinculados a unas cosas y a otras, pues en Canarias pasa como en todos los demás sitios, que hay unas reconstrucciones biográficas, pues de andar por casa, o para la vulgopedia, o para engañar a unos y a otros. Pero bueno, bien. Pero vamos, eso es un asunto que sí que convendría estudiar con más detalle los que conozcan esos asuntos. Lo que sí no es, o sea, la voluntad tanto de la activación del MPAYAC, del mantenimiento por parte de Argelia de ese movimiento y de su eclosión en el 76, 78 y de su cercenación, pues es lo que seguramente sí que es mucho más delicado. Por supuesto que seguramente seguramente no, los hechos que Otero Novas dijo en el programa de Ceuta, que también dice en el documental que antes mencioné, el de Cubillo, Historia de un crimen de Estado, de 2012, que es un documental que está muy bien, donde además Cubillo se encuentra con el sicario que le dejó paralítico, con Juan Antonio Alfonso. Este Juan Antonio Alfonso encima era de origen asturiano. Y entonces, claro, el atentado fue un año y medio después de que hubiéramos estado dos asturianos allí en Argel con Cubillo. Y además, claro, cuando se produjo el atentado aquel de este Alfonso, bueno, que era el ejecutor, el machaca, inspirado por un agente de los servicios secretos españoles, también de lo más vidrioso, Antonio Masip, que había estado en el 76, que presidía la Asociación de Amigos del Sáhara, inmediatamente se prestó como abogado defensor del sicario que atentó contra Cubillo. Y de hecho, fueron detenidos los dos mercenarios que fueron a hacer aquel trabajo y el régimen de Boumediene los condenó a muerte. Y entonces yo aquí me he encontrado mirando papeles un telegrama que firmé yo, que pone: solicitamos clemencia, español condenado a muerte, atentado señor Cubillo. Contribuirá a aumentar gran prestigio adquirido internacionalmente pueblo argelino por tradicional respeto a derechos humanos. Con admiración, logros, revolución argelina. Gustavo Bueno Sánchez, Liga de Derechos de los Pueblos de Asturias. Excelentísimo presidente Juari Boumediene, Argelia. Es decir, que lo lees hoy, pues te da la risa. Pero bueno, bien, que son las cosas de los tiempos. Eso hay que subirlo a la web, Gustavo. No, hombre. No, Exigencia. Que lo filtre Marí por ahí, ¿no? Lo leo por si lo tienen los servicios por ahí, porque digan, coño, este está hablando de estas cosas y no... Hay un clamor. Bueno, pues pero lo que sí es interesante es
que este mercenario de origen asturiano que apuñaló por delante y por detrás a Cubillo y lo dejó paralítico, y que luego en el 2010 se reencuentra con él para el documental que sale en 2012, era miembro del FRAP. Era miembro del FRAP en Francia. Y el agente Espinosa, que por cierto, el agente Espinosa le conocían como Gustavo, era su seudónimo en aquel momento. Bueno, pues el agente Espinosa, Cuidado que la cosa está tomando como un cariz que ordena a Alfonso Alfonso que atente contra Cubillo, que estaba en Toulouse o que estaba en Burdeos, y era del FRAP. Pero claro, el FRAP era una organización terrorista asesina que mató a un montón de policías, Frente Revolucionario 1 de octubre, puesta en marcha por un antiguo socialista, Álvarez del Valle, en Ginebra, y que luego, para más INRI, en el Congreso del PSOE del 2008, Zapatero volvió a reivindicar a Álvarez del Valle y a asumir toda su labor. Es decir, Zapatero asumió todos los crímenes del FRAP. Y esto hay que sacarle punta. Es decir, claro, aunque estuviera todo trufado, infiltrados, todo lo que quieras, pero ahí había sus líneas de fuerza. Obviamente, en aquella conferencia internacional de Argel del 76, fíjate si habría allí espías y agentes. Los españoles que estábamos no nos enterábamos de lo que pasaba en España, con Arias Navarro. El que nos lo dijo fue Werner Herzog, un corresponsal de prensa nacido en el año 42, suizo. No confundir con el director de cine Werner Herzog, nacido en Múnich, también en el 42, o sea, el mismo año. El director de Fitzcarraldo con Aguirre, Kinski, por ahí funcionando. Bueno, pues este corresponsal de prensa, Werner Herzog, el suizo, que yo no sé si sigue vivo o no, supongo que sí, y que está radicado en España, a nosotros la impresión que los que fuimos ahí sacamos es que era un agente de algo, porque estaba súper informado, fue el que nos dijo todo lo que estaba pasando con la destitución de Arias Navarro, la dimisión de Arias Navarro, de Suárez. Tenía tecnología, radios, lo sabía todo. Era un buen corresponsal, no unos turistas aficionados como nosotros que íbamos invitados allá a una conferencia curiosa. Bueno, pero que todos estos detalles son imprescindibles para saber cómo funcionaban todos aquellos. Y lo que es obvio es que la atribución a intereses rusos, el chantaje norteamericano para que España entrara en la OTAN, etcétera, etcétera, era esencial. Claro, esa situación del año 78 pues cambia totalmente con la caída de la Unión Soviética y cambia con la situación geopolítica actual. Y entonces ahora la situación es muy distinta. Y entonces aquí hay que recordar lo que pasó con la Marcha Verde, en plena crisis, muriéndose Franco, es decir, la ocupación del Sáhara por Marruecos, con gran cabreo del ejército español que no pudo intervenir, pero con connivencia probablemente pues de algunos de los amigos de los intereses alagüitas en España, que el ministro Solís Ruiz, que era el encargado de los negocios del marroquíes en España y cosas así. Y entonces la situación hoy es muy difícil porque, claro, el islamismo ha ido aumentando pues en Túnez, en Argelia, en Marruecos, que claro, cuando yo estuve una semana entonces allí en Argel, los que iban conmigo se fueron y yo me quedé 3 días con el antiguo clérigo, con José Rivera, que era un tío magnífico, y nos llevaron a ver pues una de las comunas argelinas, claro, porque efectivamente desde la ideología del marxismo-leninismo se creía que el socialismo islámico como argelino, que no tenía grandes... Allí nadie llevaba velo entonces, iban todos occidentales y no había una presencia excesiva de práctica religiosa islámica, todo lo contrario. Entonces, desde el punto de vista ideológico, se suponía
que podrían pasar directamente al socialismo o al comunismo sin tener que pasar por una fase de industrialización, porque que preferían creer que el comunismo primitivo islámico se podría trocar fácilmente en el estado final. Y ahí empiezan a hacer pues la autogestión, las comunas, etcétera. Claro, cuando nos llevaron a ver allí unas comunas, que eran, pues, era una situación muy sorprendente, que era porque de aquella la propaganda que recibíamos en España pues eran los libros que publicaba Zix hablando de la autogestión en Yugoslavia, la autogestión en Argelia, todas estas cosas. Claro, aquello era una cosa que se te caía el alma a los pies, porque aquello era como una especie pues, sí, de unidades de producción agrícolas donde desaparecía absolutamente la capacidad individual de hacer nada. Es decir, que en algunos casos más parecidas a un kibutz, en otros pues, a unidades de producción, etcétera, etcétera. Seguramente que suponían un paso adelante a situaciones de nomadismo o lo que fuera, pero claro, para ponerlo todo en su contexto. Claro, esa situación ha cambiado radicalmente con el incremento del islamismo. Con el incremento del islamismo. Y sobre todo, y yo creo que aquí es la clave, con la cuestión demográfica. Eso es clave. Es decir, el hecho de que yo no sé cuántos, en las últimas oleadas de pateras, cuántos han llegado a las Islas Canarias, que todo el mundo sabe, pero por si algunos de los que escuchan este programa no lo saben, hay varios cientos o varios miles que lo único que ha sabido hacer el gobierno de Sánchez es meterlos en hoteles vacíos, y donde tienes un montón de gente que están en hoteles viviendo hoteles, como nunca se lo imaginaron. Bueno, sí, hay más circunstancias que esa, no hay gente únicamente. Yo sé lo que pone la película, tú estás más cerca. Yo esta misma tarde, si me permitís, tarde a Rubén Pulido, que es un especialista en todas estas cuestiones de inmigración, le he pedido el dato desde el 1 de enero, o sea, en los 43 días que llevamos más o menos. Ahora bien, no quería dejar pasar la oportunidad, puesto que hemos puesto estos puntitos, a ver si alguien es capaz de trazar toda la línea. Hemos hablado del 64, hemos hablado del 76, y yo añado, bueno, has hablado también de la Marcha Verde, Gustavo, yo añado un coloquio que se hizo en Salamanca de culturas en la península ibérica entre el 17 y 19 de marzo del 78, celebrado por nuestro querido comité español, y en representación de las Islas Canarias apareció, lo digo, insisto, por si alguien quiere trazar esta línea, ¿no? Apareció el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de La Laguna, Manuel Medina Ortega, futuro eurodiputado del PSOE, cuidado con estas culminaciones biográficas, que expuso una comunicación titulada Canarias o la convivencia desde fuera de la península ibérica. Es decir, que yo creo que de alguna manera se van conjugando estos movimientos con muchos factores, y no digo que no haya rupturas y reorientaciones, pero bueno, por dejar... Eso fue en marzo del 78. Del 78, lo digo porque... O sea, eso fue entre la muerte del Policía Nacional Rafael Valdenebro, que fue en febrero, y el atentado de abril de Crubillo. Sí, justo en marzo. Ya estaban esa línea abierta, socialdemócrata, si se quiere. Y entonces, en cuanto a inmigración, porque yo creo que ya conviene entrar en esta fase final del programa y hablar de la actualidad de Canarias, ¿no? Con la amenaza islamista... Yo prefiero seguir hablando de Suetonio Paulino y de otros que no... Bueno, que no he nombrado, porque claro, ustedes están ahí y claro, yo mi cuello está aquí, quiero decir, la cercanía con la cerbatana en mi caso es mayor. Bueno, pues Rubén Pulido me ha pasado los datos esta misma tarde y me dice que en estos 43 días, son la cifra que me ha dado él, son 2.300 personas las que han llegado de manera irregular. Además, él hace muchos mapas ahí en Twitter y todo el mundo puede ver pues que hay casi unas remolcadoras que los llevan. Son 2.300 personas que superan la suma de los inmigrantes llegados en este mismo periodo de Grecia e Italia. Lo digo porque yo creo que, de algún modo, estos flujos, estamos pensando todos en Lampedusa, pero fíjate, esta cantidad que nos ha la dado situación mismo, en Arguineguín y en Ankara en general flujos, es completamente insostenible para las propias personas, para los propios inmigrantes que están... O sea, lo de los hoteles tampoco es del todo así. Quiero decir, hay situaciones de hacinamiento, hay conflictividad. Quiero decir, hay un problema muy grave para todas las partes, desde luego.
No, pues yo te diría, Carlos, yo con el dato aséptico, que ya te digo que es ese, te dejo el toro en suerte. Es decir, Ana, ¿qué nos puedes decir tú como espectador interno de todo este flujo que está llegando a Canarias? Hombre, lo más alarmante, lo más grave es la completa inacción y sobre todo, no sé si el desconocimiento o la mentira por ejemplo, de Grande Marlaska, por ejemplo, con su completa falta de toma de decisión, pero claro, porque está supeditado también a lo que decía la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, pues no hay nada que hacer. Porque eso, en última instancia, o sea, por ejemplo, el tema de las aguas que quiere, bueno, que ya en el BOE, el boletín oficial marroquí da como suya, pues eso en principio estaría vulnerando el derecho europeo general, ¿no? Pero bueno, aquí o sea, no hay ningún tipo de contestación ni por parte del gobierno central, ni por parte del Ministerio Exterior, ni por parte de nadie. Y eso es lo más alarmante. Y la intención, digamos, EMIC, de estos inmigrantes, principalmente citos en Gran Canaria, que entran por el puerto de Arguineguín, es trasladarse a España, o sea, a la península, y a partir de ahí, pues, lo que sea, ¿no? Y Pero Carlos, ¿hasta qué sí. punto? Vamos a ver, ¿no? Sabemos todos que Canarias es una gran A lo mejor me quieren preguntar hasta qué punto hay una incidencia del islamismo o del islam en Canarias. No, yo te preguntaría varias cosas. Esa Sí. una de ellas, por supuesto, pero también otra que es de carácter económico. La economía canaria está... Hombre, la pues, economía canaria ahora mismo, para teniendo el en cuenta... turismo. Sí, claro. ¿Hasta qué punto el turista que va allí a pasar unos días a desconectar, como se suele decir, está dispuesto a tener en su entorno pues unos turistas tan peculiares como estos que estamos bueno, ahora no hay turistas, ¿no? Sí, bueno, sí que los hay, de hecho hay bastante conflicto con eso porque se permite la entrada de turistas, pero no se permite, bueno, ha habido cambios, ¿no? Ha habido cambios en todo esto, pero se permitía la entrada de turistas, pero no se permitía el desplazamiento de canarios entre islas, cosa que ha causado, pues, en fin, mucha conmoción y mucha indignación entre la gente de aquí. Pero bueno, ¿hasta qué punto se ve afectado? al turista inglés o al turista alemán o al turista, que prácticamente son la mayoría, ¿no? También hay muchos italianos. De hecho, la etnia mayoritaria en algunas, por ejemplo, en Arona es la italiana. Pero sí es verdad que en la zona sur de Tenerife, por ejemplo, que es la que yo tengo referencia directa, pues sí hay mucha presencia musulmana, si bien, sí hay toda la zona de Arona, además digamos los cristianos, las Américas, Adeje, San Isidro, toda esta zona, pero también incluso yéndonos un poquito más al norte, zonas como Chío y demás, Guía de Isora, hay una presencia abundante. Lo que pasa es que no es intrusivo. O sea, no se puede comparar el nivel de islamización ni, por ejemplo, la presencia de mezquitas, ese tipo de cosas que en Gran Canaria es verdad que es mayor. En Gran Canaria es mayor que en Tenerife por bastante diferencia. Sobre todo por lo que hablamos de estas olas tan recientes en tan poco tiempo con tales cantidades. Entonces, eso es un fenómeno cuyos resultados están viciados por la crisis sanitaria que vivimos y el descenso en la hostelería y en el turismo. Entonces yo no te puedo dar una respuesta inmediata de cómo afecta. Te puedo decir cómo afecta al turista alemán e inglés la presencia de esas personas islamizadas. Y yo diría que es muy poco, porque se confunde con el canario. Quiero decir, no... Porque se confunde con el canario o porque lo considera a lo mejor una cosa exótica, un exotismo más que ver, ¿no? Como cuando los llevan al Loro Parque o otro tipo de cosas. No creo que... Ahora, eso es una cosa y otra cosa es la actual crisis de Arguineguín, de Gran Canaria y demás. Eso sí que produce un malestar, pero no solo ya en el turista, sino en la propia población de la isla. En una y otra dirección. O sea, hay un nivel de enfrentamiento interno, sobre todo en Gran Canaria. Yo tengo la suerte o la desgracia de estar en Tenerife. Entonces aquí ese fenómeno,
O sea, es que es Gran Canaria es donde todo ese proceso se está viviendo muy intensamente. Donde se están abriendo campamentos, muchos de ellos, como dije antes, pues los llevan franciscanos de la Fundación de la Cruz Blanca. Y bueno, hay gente que luego también está el problema este de, por ejemplo, gente que exige abogados, o sea, inmigrantes que exigen abogados para determinar su edad, si son menores, si no son menores, y durante ese tiempo pues están ahí y no se sabe muy bien dónde se meten, qué hacer con ellos y todo esto. Y luego ha habido enfrentamientos, ha habido por ejemplo, agresiones, tanto de población canaria hacia los inmigrantes como de los inmigrantes hacia la población canaria. O sea, hay un problema de convivencia objetivo. Se podría resumir diciendo que no se llega, por supuesto, a la situación de Ceuta o de Melilla, que veíamos el otro día, tampoco a la de Cataluña, es decir, hay más población islamizada en Cataluña que en Canarias, sí, pero yo creo que sí que se puede... Es que es una cosa muy... Es que este es un fenómeno muy reciente, muy puntual. O sea, claro, pero la crisis de los cayucos actual, pero todos esos cayucos iban luego para Europa. O iban luego para la península y luego se iban reubicando en Alemania, en todos estos sitios, ¿no? La diferencia es que se han encontrado en un atolladero. Se han encontrado en Gran Canaria y de ahí no puede salir a ninguna parte. Y entonces, pues claro, eso es lo llamativo y esto es lo particular del asunto, que no se puede comparar simplemente al inicio o sea, hace 10 años, por ejemplo. Hace 10 años la cosa era completamente distinta en ese sentido. Pese a la crisis de los cayucos que fue puntual y que se fue, digamos, derivando. O sea, que se fue, que ese núcleo de población o demográfico se fue esparciendo por Europa. ¿Y esas oleadas de inmigrantes recientes proceden sobre todo de Marruecos o más al sur? Digamos, los inmigrantes. Sí, gente del Sáhara, gente de Marruecos, gente de Nigeria, sí. Pero sobre todo marroquíes o no, o de otros sitios, ¿no sabes? Sí, principalmente marroquíes, sí. No, claro, no, digo, ahí sí que parece que está acreditado que son asuntos totalmente organizados por redes de migración que pueden estar movidas por muchos intereses, es decir, ONGs que sacan ventaja, voluntad política de ir introduciendo, incrementando población, etcétera, en un contexto además demográficamente muy frágil. Claro, tú acabas de decir Nigeria, ¿no? Claro, Canarias son 2 millones de habitantes. Nigeria son 220 millones de habitantes. Con una edad media de 18 años y medio, además, jóvenes. Que tienen un potencial de expansión, lo que se quiera. Y al revés, o sea, y con un grado de islamización altísimo. Entonces, que desde el punto de vista que si hubiera una voluntad, digamos, más potente de invasión demográfica ante la pasividad absoluta que se está manteniendo, es otra cuestión, se queda inerme. En un contexto, además... a nivel cortical, por decirlo de esta manera, ¿no? Hay una indefensión total. Total. En un contexto, además, en el cual, si las cifras globales de España son de una disminución de la tasa de natalidad, Canarias es la que está más baja todavía que la media española. Yo creo que está todavía por debajo de Asturias, ¿no? Está Canarias. Hombre, no, de verdad. O sea, Asturias, ¿sí? Canarias está... Me sorprende porque... quiero decir, la población de Asturias es de las más envejecidas de España, si no recuerdo mal. Pero mira, los hijos por mujer en la península son en el año 2018 1,51 y en el año 2019 1,23 Sí. por mujer. En Canarias es 0,97, 0,94. Ya. O sea, estamos por debajo de... O sea, es un crecimiento vegetativo negativo. Sí, una extinción. Y esto unido a un contexto ideológico contrario a la natalidad, totalmente. El aumento de abortos en Canarias es la tasa más alta de abortos que hay en España, es 12,10 abortos por cada 1.000 mujeres. Y también el índice de litigiosidad. Es otro dato... Y para poner un ejemplo, es decir, yendo a las cifras oficiales de 2019, es decir,
aparte de que son las últimas, es antes del 2020, que no influye la pandemia. Claro. Son cifras antes de la pandemia. Con respecto a la natalidad, perdón. No, respecto a las muertes. Ah, vale. A la diferencia entre nacidos y muertos. Sí, nacidos y muertos. En el 2019 mueren en Canarias 15.600 personas y nacen 14.100. Es decir, y la población canaria a nivel, cuando uno está aquí es muy engañosa, porque claro, el nivel turístico es tan alto que cuando uno sobre todo acude sobre todo a las zonas del sur, pero también a la capital en alguna medida, en el puerto de la Cruz, zonas así más turísticas, engaña mucho porque uno ve un flujo de personas que luego no se corresponden con las personas reales. Y fijaros otro dato que es absolutamente preocupante. Es decir, en el año 2019, donde se mueren naturalmente 15.600 personas, nacen 14.000. Sí, eso es muerte demográfica. Es la pirámide. Hubo 5.300 abortos ese año. Es decir, el posible crecimiento vegetativo se fue por la vía de los abortos, que es una cifra brutal. Eso me parece un salto. Quiero decir, no necesariamente se colige que de esos abortos hubiesen. Quiero decir, puede inferirse que una cantidad X de eso, pero tampoco puedo aceptar. No, hombre, vamos a ver. Quiero decir, ahí caben dos consideraciones. Una. Si hacemos un diagrama de Venn, habrá un cierto solapamiento, pero no es absoluto tampoco. ¿Cómo? Pero digo, 5.300 abortos en un año en Canarias es una cifra altísima si entendemos que el aborto no es un método anticonceptivo, sino que es un método excepcional. Con lo cual sorprende esa cifra. Es decir, el suicidio demográfico es radical. Y entonces, ¿qué quiere eso decir? Que en unos años también hay mucho embarazo canaria juvenil tradicional se irá disolviendo y si no hay y entonces aquí lo curioso es que el nacionalismo canario o el regionalismo pues lo que tendrían que sacar como consecuencia es que si quieren tener capacidad para resistir la presión demográfica africana, primero tienen que exigir al gobierno de España una mayor protección de las fronteras y de las aguas territoriales y todo lo que sea. Y eso es un problema nacional. El problema es que no hay un nacionalismo canario, sino que hay varios, ¿no? Bueno, está el nacionalismo hablando de Coalición Canaria, por ejemplo, que es un nacionalismo, vamos a decir, sobre todo en los últimos años, parecido al del PNV, ¿no? Por ejemplo, ellos cogen la bandera de Cubillo, no es de Cubillo originalmente, pero... Mira, yo todo eso lo disculparía si pusieran como y luego hay premisa fundamental canarios, creced y multiplicar. Claro, porque si no... La iglesia del pueblo guanche, ¿no? Canarias demográficamente está en desaparición, como todo el resto de España, ojo, pero Canarias más todavía. Y no hay que olvidar que la propaganda en la que estamos es todo lo contrario a fomentar la natalidad, porque la natalidad se considera que es algo fascista. Y entonces lo que hay que fomentar la familia, es lo trans, el tener un gato... Si me permiten es una cosa de excentricidad, de suicidio. Yo comentaba, hay una película que me permiten la chorrada, pero hay una película que yo la vi, pues vaya a saber usted por qué, que se llama Bebé Jefazo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué vulgaridad es esta? Bueno, una película que yo acabé viendo por lo que sea. Y en esa película, la idea que traspasaba toda esa película era, bueno, es un bebé que está en un mundo de bebés y está muy preocupado porque las tasas de natalidad efectivamente están bajando y no bajan a la Tierra, ¿no? Una idea es bueno. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues pues no están teniendo bebés porque los están sustituyendo por perritos. Entonces es una especie de guerra de los bebés contra los perritos. Y esto es una película que si no recuerdo mal, es de DreamWorks, pero me hizo mucha gracia que el argumento que se tomara para la película fuese ese en un momento en el que el mensaje siempre es contrario. Claro, que lo habrán hecho como broma y no habrán visto lo macabro de la realidad que están pintando, que se ajusta perfectamente a la realidad de las cosas. Y no solo en España, eso está pasando con ideologías de oscuro resultado porque esos mecanismos no se producen en los países del entorno. Es decir,
En Marruecos, habíamos dicho que en Canarias el número de hijos por mujer es 0,94. Sí, sí, En negativo. Marruecos es 2,29. Ujú. Y en Nigeria es 4,67. Sí. Hombre, eso Claro, se ve en los claro, parques. Es decir, la edad media ahí, pues, fíjate, claro, en Marruecos, los 219 años de que, bueno, Nigeria, que los habría que decir 36 una cosa, que habría que decir una cosa también. Que habría que decir una cosa que yo creo que es fundamental para no sé, por algún espectador despistado pueda pensar cosas que no son, ¿no? Que quiero decir que aquí el problema no es que estemos hablando de marroquíes o que estemos hablando de negros o de amarillos o de morenos o de lo que sea. Que aquí la cuestión es o sea, que no es una cuestión racial. O sea, que aquí no se está reivindicando ningún privilegio blanco ni ninguna... Porque eso sería lo nefasto. Eso es lo nefasto y por No, no, supuesto eso lo se da por antihispano. Y supuesto. lo antihispano completamente, porque no hay No, no, nada no. más Vamos a ver, ridículo que un nazi hispano. Entonces, no es una cuestión, o sea, quiero decir, si viene gente de Nigeria, pues, digamos, o bien laica o bien del ámbito cristiano, pues bienvenida sea, bienvenida sea. bueno, se le somete a los criterios de la Academia de la Lengua Canaria, y se procura integrarlos. Y entonces luego ya, pues, Claro, o sea, el ala, problema, mientras no haya ningún problema de convivencia, mientras la convivencia sea posible porque no haya ningún choque ideológico, religioso, nematológico potente, como es el caso en el Islam, o sea, el problema es el Islam, para decirlo claro, ¿no? El sí, sí, problema claro. es la islamización radical. No, en cualquier caso, nunca es una cuestión racial. Porque, y esto es que, yo sé que ustedes, vamos, faltaría más decirlo, ¿no? Pero no lo digo tanto por ustedes como por los espectadores. No, 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 por También supuesto, para por salvarme el supuesto. cuello un poco. No, no, pero eso por supuesto, es decir, hablamos en contexto de la hispanidad y donde Sí, pero todos bueno, ya se somos sabe hispanos, que uno todos hablamos recorta de español. aquí y de allá y luego Ahora, que salen estos racistas, No, no, fascistas, no, no. no sé aquí no cuánto, somos no sé. racistas. Carlos, Aquí lo como que... contraejemplo, No, como no, si no, no lo estoy, por favor, no los estoy acusando. No, Ni no, mucho no, 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 menos. no, no, pero que eso, Además, no, que yo está qué muy bien demonios, que si yo soy nivario, yo no. que atiende, que está muy bien que lo precises porque siempre hay gente que querrá sacar punta al asunto. Sí. Pero lo que no hay que ser ingenuos con campañas organizadas de silenciosa invasión demográfica con hombres islamizados, Sí. donde son ellos, por su propio integrismo religioso, los que son incompatibles Sí. con otro tipo de sociedades, ¿eh? Donde efectivamente sí, desde el punto de vista de los abortos, desaparecerían absolutamente los abortos y Canarias Ah, sí, claro. comenzaría a crecer en términos demográficos, que es lo que algunos imbéciles economistas, cuando se dice la disminución demográfica en España pone en peligro las pensiones, dice, no, ya vendrán los emigrantes. Hombre, depende quiénes, cómo y cuándo. Es decir, si son emigrantes que naturalmente se pueden integrar, porque son hispanoamericanos, lo que sea, o son en proporciones que se pueden asimilar, pues como emigración que hubo en la cuenca de la que procede Iván, pues en Solán de Cabras, ¿no? Eran polacos, ¿no? O polacas, oleadas que hubo, ¿eh? Pues, bueno, vino gente Bueno, por ahí muy rubia, ¿no? no, bueno, pero integrados totalmente, decir, Totalmente. como ha sido No, siempre y yo así. creo que, Gustavo, el ejemplo de lo que nosotros reivindicamos, el ejemplo vivo, es, por ejemplo, Cruz Melchor, que no es precisamente muy blanco, ¿no? O sea que en ese sentido creo que estamos libres de sospecha, salvo para aquellos que quieran ver lo que no estamos proponiendo, que es evidentísimo. Sabemos de lo que estamos hablando, al menos en este programa, ¿no? Claro, pero Cruz Melchor, como su propio nombre indica, Por eso. es católico, Por o eso. de formación católica, al margen de Claro. lo que sea, etcétera. Como eran en Guinea, pero ahí se choca con los errores cometidos por el colonialismo francés, y eso sí que fue colonialismo y neocolonialismo, Así es. que fue creerse que iban a poder trasladar los principios revolucionarios de la libertad, la igualdad y la fraternidad y que la circunstancia de que fueran islámicos era menor. Pues así ¿No? tienes O lo más que tienes. recientemente con las primaveras árabes, creerse que por inyectar unas dosis, no sé si homeopáticas, de democracia formal, pues va a arraigar ahí. Pues evidentemente no. O sea, que bueno. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso sí, bastante bueno, sí. interesante
A mí me queda lo de los aproximantes laterales palatales, de la influencia del portugués en la lengua canaria, porque, en fin, yo soy filólogo, yo quería darle... La verdad es que yo he acabado hablando de otros temas, pero bueno, está muy bien, está muy bien. Espero no haber dificultado demasiado el debate, o espero haber aportado en la medida de lo posible, porque yo venía con otra idea un poco, la verdad. No, pero atiende, y esto que decías ahora del portugués, ¿eso es arqueología o se mantiene en el presente? No, se mantiene en el presente porque, bueno, tras la Unión Ibérica con Felipe II, ¿no? Sí. Pero también antes, y eso quizá me lo pueda verificar aquí Iván, que es experto en el tema del Santo Oficio y demás. Por lo visto, el Santo Oficio en Canarias era bastante más laxo que en el resto de la península, ¿no? Entonces hubo una emigración muy fuerte de judíos portugueses primero y luego formando parte del imperio de Felipe II, ¿no? Claro, porque la Inquisición, donde no había una impronta cristiana profunda, actuaba con más laxitud, como es lo que pasó en América. Claro, esa gente no había rechazado la palabra de Dios, es que no la conocían. Sí, entonces claro, y toda esa población judeo-portuguesa o portuguesa directamente no venían con idea de irse, sino que se quedaban aquí, se asimilaban, y eso queda en onomástica. Hay muchísimos apellidos canarios, por ejemplo, Dorta, un apellido muy común aquí en Tenerife, que es de origen portugués, y eso también se ve incluso en cuestiones del habla. Nosotros al maíz de ustedes le decimos millo, que es del portugués directamente. Una cosa, ¿y se mantienen todavía grupos familiares o grupos de aquellos emigrantes o no? ¿Están disueltos del todo? Hay una cuestión, bueno, la cuestión más bien... ¿Alguna familia habrá? Sí, hay familias, sí, pero es una cuestión más bien de tipo caciquil, más que de tipo... O sea, no hay una diferenciación... no están los portugueses por una parte, no. La asimilación fue total porque un portugués del siglo XVI... A un Betancourt no se le ve francés, ¿no? No. Aparte que hay 80.000 Betancures de diferentes, porque realmente la gran mayoría de inmigración francesa no viene de esos tiempos de Gadifer y de Betancourt, de Jean de Betancourt, sino que vienen de la guerra napoleónica, de la guerra o sea, exiliados franceses que venían aquí y bueno, pues se asimilaban con el tiempo. Y sí, algo aportarían al acervo genético, pero se asimilaban, aprendían español o sus hijos aprendían español y ya está. Y eso se queda ahí. No hay Betancures franceses, no. Sí, pero que no hay que olvidar que también... hay mucha mezcla, pero no hay una diferenciación, no hay una pigmentocracia, ni hay... Yo soy especialmente blanco, yo soy especialmente blanco y a mí siempre me han llamado el guiri, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero... Bueno, que guiri es la palabra que se utiliza aquí para referirse a... No tiene que ver con los guiris de los liberales que hablaban los carlistas, ¿no? aunque el origen es ese, Bueno, perdón por mis disquisiciones, por mis exquisiteces filológicas. Que en el proceso de la emancipación de los esclavos fue tradicional que muchas familias que emancipaban a sus esclavos les dieran su apellido. Sí. Es decir, pues habrá muchos Betancourt que anteriormente habían pertenecido habían sido es que los de la familia de los Betancourt que llevan su apellido, pero que racialmente no tienen vínculos, pero proceden de aquella... O son posteriores, ni siquiera son de Jean de Betancourt. Esclavos horros, es decir, los que se liberaban, ¿no? Claro. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso y que responde el programa a qué ocurre en Canarias, porque en Canarias ocurren y han ocurrido muchas cosas, y esperando que los espectadores consideren interesantes lo que hemos discutido, creo que podemos cerrar aquí este programa, que no el tema. O sea que, sí. Muchísimas gracias por la invitación, que me he sentido honrado de estar aquí en este foro. Y muchísimas gracias. No, vamos a ver, de honrado nada. O sea, yo Candy Causa pasa a ser colaborador habitual de Teatro Crítico y entonces tiene capacidad para propor temas. Vale, bien, pues de acuerdo. Pues si podemos hablar el próximo día de la variedad dialectal canaria, del español, pues perfecto. Y así ya
pues hablamos pero de eso, entonces- no, pero entonces eso- del aproximante lateral palatal, que es como una letra lambda invertida y todas No, estas pues cosas. eso igual, un programa con Pedro Santana o con gente más Sí, perita en Pedro estas Santana, cuestiones, claro, porque tiene el mayor interés también. Que Sí, son- sí. que son interés. Sí, no, yo lo digo medio de chanza, pero que tiene su Bueno, pues interés. ya Yo quedan canti causa. adquirido las prerrogativas de los miembros de Teatro Crítico. Podemos cerrar este episodio por hoy, agradeciendo pues tu colaboración, Gustavo su disponibilidad habitual y nada, pues cerramos aquí este programa y nos veremos en próximas oportunidades, dándole las gracias a Marie, como siempre, por hacer posible Sí, muchas gracias, esta- Mari. este programa. Un saludo. Venga, hasta la próxima. Hasta la Chao. próxima. ¿Me ves? Sí. Iván, hola Iván. Ah, tienes mapa. Yo pues estoy mira. en el mundo. Hoy tienes cámara tamaño familiar, Iván? He tirado de recursos conyugales. Pero ¿cómo te presento, Yo Candy Causa? Mi nombre es Carlos, pero la gente me conoce por Yocandi, por el tema del canal y demás. Pues buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo el espectador acuda a esta pieza de televisión en diferido, o formal. Perdón, me he equivocado. Me he equivocado. Por ponerme muy retórico, perdonad. Empezamos de nuevo. Toma dos. Vale. Muy bien, pues nada, chicos. Yo me tengo que preparar para irme mañana a Cataluña. Pues Oye, mira, que tengas mucha suerte como interventor heroico en Tabarnia. Bueno, aunque María esto lo ponga en las tomas falsas, no pasa nada porque este programa saldrá después de la Ya selección. será pasado, eso ya será. Venga, un abrazo y chao. chao. Hasta luego.